Bienvenidos a todos los seguidores y simpatizantes del canal. Hoy nos adentraremos en la fascinante historia de Rebus Hispaniae, una de las obras más significativas de Rodrigo Jiménez de Rada, arzobispo de Toledo durante el siglo XIII. Tengo que advertirles que este será un programa denso que analiza la obra magna de nuestro protagonista de forma detallada. Rodrigo Jiménez de Rada, conocido por su erudición y capacidad para compilar vastas cantidades de información histórica, escribió la Historia de Rebus Hispaniae con el objetivo de documentar la historia de España desde sus orígenes hasta su tiempo. Este trabajo es fundamental no solo por su contenido, sino también por su influencia en la historiografía posterior. 1. Historia de Rebus Hispaniae manuscrito. El manuscrito original de la Historia de Rebus Hispaniae fue probablemente completado alrededor de 1243. Jiménez de Rada, aprovechando su posición privilegiada y acceso a numerosas fuentes, compiló una obra que abarcaba desde la prehistoria hasta el siglo XIII, cubriendo una amplia variedad de temas históricos, políticos y culturales. El manuscrito ha sobrevivido en varias copias, las cuales fueron hechas por los escribas medievales. Estos manuscritos se encuentran hoy en diversas bibliotecas y archivos europeos, siendo objetos de estudio para historiadores y filólogos. Uno de los manuscritos más importantes se encuentra en la Biblioteca Nacional de España, donde ha sido preservado y digitalizado para su acceso y estudio por parte de los investigadores modernos. Primeras ediciones. Las primeras ediciones impresas de la Historia de Rebus Hispaniae no aparecieron hasta el Renacimiento, cuando el auge de la imprenta permitió una mayor difusión de los textos medievales. La primera edición impresa conocida data de finales del siglo XV o principios del siglo XVI. Estas ediciones iniciales fueron fundamentales para la preservación y difusión del conocimiento histórico compilado por Jiménez de Rada. La edición de 1545, publicada en Alcalá de Henares, es una de las más destacadas. Fue preparada por el humanista Juan de Mariana, quien también era un renombrado historiador. Mariana no solo editó el texto, sino que también añadió comentarios y notas, ampliando así su alcance y utilidad para los estudiosos de la época. Estas primeras ediciones impresas jugaron un papel crucial en la transmisión de la obra a las generaciones posteriores, asegurando que la Historia de Rebus Hispaniae continuara siendo una fuente primaria para el estudio de la historia de España. Importancia histórica. La Historia de Rebus Hispaniae no solo es valiosa por su contenido histórico, sino también por el contexto en el que fue escrita. Rodrigo Jiménez de Rada vivió en un periodo de gran cambio y consolidación en la península ibérica durante la Reconquista. Su obra proporciona una visión desde dentro de los eventos que moldearon la historia española y europea en general. Además, Jiménez de Rada no se limitó a narrar eventos, sino que también analizó las causas y consecuencias de estos, mostrando una profundidad de pensamiento que era avanzada para su tiempo. Su enfoque crítico y detallado lo distingue de otros cronistas medievales y le otorga un lugar especial en la historiografía. Legado y estudio moderno. En la actualidad, la Historia de Rebus Hispaniae sigue siendo objeto de estudio académico. Los historiadores modernos valoran la obra por su detallada recopilación de eventos y por el acceso que proporciona a las mentalidades y perspectivas del siglo XIII. Además, su análisis crítico de las fuentes y la metodología empleada por Jiménez de Rada son temas de interés en el estudio de la historiografía medieval. El acceso digital a los manuscritos y primeras ediciones ha facilitado la investigación, permitiendo a los estudiosos examinar y comparar diferentes versiones del texto. La obra sigue siendo una fuente indispensable para cualquier estudio serio de la historia medieval de España. 2. Fuentes. Las fuentes utilizadas por Rodrigo Jiménez de Rada son un aspecto fundamental para entender la profundidad y la precisión de su trabajo. Jiménez de Rada no trabajó en un vacío. Su obra se basó en una amplia gama de textos anteriores,
tanto escritos como orales, que recopiló y analizó meticulosamente. Fuentes escritas. Jiménez de Rada accedió a una vasta biblioteca de textos escritos que incluían tanto obras clásicas como contemporáneas. Entre las fuentes clásicas, utilizó trabajos de historiadores romanos como Tito Livio y Orosio, cuyas narraciones sobre la historia de Roma y sus provincias proporcionaron un marco cronológico y una perspectiva historiográfica que influyó significativamente en su propio trabajo. Además, se apoyó en las crónicas visigodas, que ofrecían una visión detallada de la historia de la península ibérica antes y después de la caída del Imperio Romano. Textos como la Historia Gotorum de San Isidoro de Sevilla fueron cruciales para entender la transición de la Hispania romana a la dominación visigoda. Las crónicas árabes también fueron una fuente importante. Jiménez de Rada vivió en una época en que la convivencia y el conflicto entre cristianos y musulmanes eran una realidad diaria. Por lo tanto, consultó textos escritos por historiadores musulmanes que documentaban la conquista y el dominio árabe en la península ibérica. Estas obras le proporcionaron una visión más completa y equilibrada de los eventos históricos. Fuentes orales. Además de las fuentes escritas, Jiménez de Rada también valoró y utilizó la tradición oral. Las historias y relatos transmitidos de generación en generación fueron recogidos y contrastados con los textos escritos. Esta combinación de fuentes permitió a Jiménez de Rada tener una visión más amplia y rica de la historia, incorporando tanto las grandes narrativas como los detalles locales y particulares que a menudo se perdían en las crónicas más formales. Investigación personal y correspondencia. Rodrigo Jiménez de Rada también llevó a cabo su propia investigación personal. Como arzobispo de Toledo, tuvo acceso a una red de contactos eclesiásticos y laicos que le proporcionaron información de primera mano sobre eventos contemporáneos. Su correspondencia con otros eruditos y autoridades le permitió verificar datos y obtener nuevas perspectivas, enriqueciendo así su obra. Crítica y análisis de fuentes. Una de las características distintivas de la historia de Rebus Hispaniae es el enfoque crítico que Jiménez de Rada aplicó a sus fuentes. No se limitó a recopilar y repetir información, sino que también analizó y comparó diferentes relatos para evaluar su veracidad y relevancia. Este método crítico le permitió filtrar y sintetizar la información de manera más precisa, ofreciendo a sus lectores una narración más confiable y coherente. Influencia de la Biblioteca de Toledo. La Biblioteca de la Catedral de Toledo, una de las más ricas y completas de la época, fue una fuente inestimable de información para Jiménez de Rada. Los códices y manuscritos almacenados allí abarcaban una amplia gama de temas, desde la teología hasta la historia, pasando por la filosofía y la ciencia. Esta diversidad de fuentes enriqueció enormemente su trabajo y le permitió abordar la historia de Hispania desde múltiples perspectivas. Legado de las fuentes utilizadas. El meticuloso trabajo de Jiménez de Rada en la selección y análisis de sus fuentes ha dejado un legado duradero en la historiografía. Su enfoque ha sido un modelo para los historiadores posteriores, que han aprendido a valorar la importancia de una investigación rigurosa y crítica. La historia de Rebus Hispaniae no solo es una crónica de hechos pasados, sino también un testimonio del método historiográfico de la época y un ejemplo de cómo se puede construir una narración histórica sólida a partir de fuentes diversas y a veces contradictorias. 3. La Biblioteca de Jiménez de Rada. La biblioteca personal de Rodrigo Jiménez de Rada fue uno de los tesoros intelectuales más valiosos de su tiempo, reflejando tanto su vasta erudición como su dedicación a la preservación y el estudio del conocimiento. Como arzobispo de Toledo, Jiménez de Rada tenía acceso a una de las bibliotecas más ricas y variadas de la Europa medieval, que desempeñó un papel crucial en la composición de su obra magna.
Colección y organización. La colección de Jiménez de Rada incluía manuscritos de diversas disciplinas, desde la teología y la filosofía hasta la historia y la ciencia. Su biblioteca estaba organizada de manera meticulosa, lo que le permitía acceder fácilmente a los textos necesarios para su investigación. Entre los tesoros de su colección se encontraban obras de autores clásicos, escritos de los padres de la Iglesia, crónicas medievales y tratados científicos y filosóficos. Fuentes clásicas. Jiménez de Rada valoraba profundamente las fuentes clásicas y poseía copias de obras de autores romanos y griegos. Entre sus posesiones se encontraban textos de Tito Livio, Orosio, Cicerón y Aristóteles, entre otros. Estos textos no sólo le proporcionaban un marco histórico y filosófico, sino que también influían en su estilo y método de escritura. Crónicas medievales y árabes. La biblioteca también incluía una rica colección de crónicas medievales, tanto cristianas como árabes. Esta diversidad de fuentes era esencial para el trabajo de Jiménez de Rada, quien buscaba ofrecer una visión completa y equilibrada de la historia de Hispania. Los textos de cronistas árabes le proporcionaron una perspectiva invaluable sobre la conquista y dominación musulmana en la península ibérica. Manuscritos eclesiásticos. Como arzobispo, Jiménez de Rada tenía acceso a numerosos manuscritos eclesiásticos, incluyendo escritos de los padres de la Iglesia, concilios y decretos papales. Estos textos no solo eran importantes para su función pastoral y administrativa, sino que también enriquecían su comprensión de la historia eclesiástica y su relación con los eventos políticos y sociales de su tiempo. Obras científicas y filosóficas. La biblioteca de Jiménez de Rada también reflejaba su interés por la ciencia y la filosofía. Poseía textos de Avicena y Averroes, dos de los más grandes filósofos y científicos árabes, cuyos trabajos influyeron profundamente en el pensamiento medieval europeo. Además, de sus colecciones incluían tratados sobre matemáticas, astronomía y medicina, mostrando así un interés por el conocimiento enciclopédico. Acceso y preservación. Jiménez de Rada no solo coleccionaba libros, sino que también se aseguraba de que estuvieran disponibles para otros eruditos y clérigos. Su biblioteca era un centro de aprendizaje y estudio, donde los manuscritos podían ser consultados y copiados por otros. Esta actitud abierta y generosa contribuyó a la preservación y difusión del conocimiento en una época en que los libros eran bienes extremadamente valiosos y raros. Legado de la biblioteca. La biblioteca de Rodrigo Jiménez de Rada dejó un legado duradero en la historia del conocimiento. Muchos de los manuscritos que coleccionó fueron preservados y pasaron a formar parte de la biblioteca de la Catedral de Toledo y otras instituciones eclesiásticas. Su enfoque en la recopilación y preservación de textos influyó en generaciones posteriores de eruditos y bibliotecarios, quienes continuaron su trabajo de reunir y proteger el conocimiento. 4. Contenido. La historia de Rebus Hispaniae de Rodrigo Jiménez de Rada es una obra monumental que abarca la historia de España desde sus orígenes hasta el siglo XIII. El contenido de esta obra está estructurado de manera cronológica y temática, proporcionando una visión exhaustiva y detallada de los eventos históricos, personajes y procesos que han moldeado la historia de la península ibérica. Estructura cronológica. La obra está organizada en varios libros, cada uno dedicado a una época o dinastía específica. Esta estructura cronológica permite al lector seguir la evolución de los acontecimientos históricos de manera coherente y lógica. Comienza con los orígenes míticos de España y avanza a través de las diferentes etapas históricas, incluyendo la dominación romana, la invasión visigoda, la conquista árabe y la reconquista cristiana. Orígenes míticos y prehistoria. Jiménez de Rada inicia su relato con los orígenes míticos de Hispania, haciendo referencia a leyendas y mitos que explican el origen de los pueblos ibéricos.
Aunque estas historias no son históricamente verificables, proporcionan un contexto cultural importante y muestran cómo los pueblos medievales entendían su pasado. Dominación romana. La dominación romana de Hispania es uno de los periodos más detalladamente documentados en la obra. Jiménez de Rada describe la conquista romana, la administración provincial y las contribuciones culturales y tecnológicas que Roma aportó a la península ibérica. Este periodo es crucial para entender la romanización de Hispania y su integración en el Imperio Romano. Invasión y dominio visigodo. El siguiente gran capítulo de la historia se centra en la invasión y dominio visigodo. Jiménez de Rada relata la caída del Imperio Romano y el establecimiento del reino visigodo en Hispania. Este periodo es descrito con gran detalle, destacando la organización política y social visigoda, así como las luchas internas y externas que definieron su historia. Conquista árabe. La conquista árabe de Hispania en el siglo V marca otro punto de inflexión en la obra. Jiménez de Rada ofrece una narración detallada de la invasión musulmana y la rápida expansión del dominio árabe en la península. Describe tanto los aspectos militares como los cambios sociales y culturales que ocurrieron bajo el dominio musulmán. La Reconquista. Un componente central de la historia de Rebus Hispaniae es la Reconquista, el proceso mediante el cual los reinos cristianos del norte de España reconquistaron gradualmente el territorio controlado por los musulmanes. Jiménez de Rada dedica una considerable atención a las campañas militares, las alianzas políticas y los avances territoriales de los reinos cristianos, destacando figuras clave como el Cid Campeador y Alfonso VI. Personajes históricos. Además de los eventos, Jiménez de Rada también se enfoca en las figuras históricas que jugaron roles cruciales en la historia de Hispania. Desde reyes y guerreros hasta santos y eruditos, la obra ofrece biografías detalladas que proporcionan un contexto personal y humano a los eventos históricos, procesos sociales y culturales. La obra no se limita a narrar eventos políticos y militares, también aborda procesos sociales y culturales importantes. Jiménez de Rada analiza la evolución de la sociedad hispánica, incluyendo aspectos como la organización social, las instituciones religiosas y las influencias culturales de los diferentes pueblos que habitaron la península. Aspectos económicos y administrativos. Finalmente, su historia también examina aspectos económicos y administrativos. Jiménez de Rada describe la economía de las diferentes épocas, la organización administrativa de los reinos y las políticas fiscales y comerciales que influyeron en el desarrollo de la península ibérica. En conjunto, el contenido de la Historia de Rebus Hispaniae ofrece una visión rica y multifacética de la historia de España, combinando una narrativa cronológica con análisis temáticos y biográficos. Esta obra no solo es una crónica de hechos, sino también un análisis profundo de los procesos históricos que han dado forma a la Hispania medieval. 5. Estilo. El estilo de escritura de Rodrigo Jiménez de Rada es un reflejo de su tiempo, combinando elementos de la prosa medieval con influencias de la historiografía clásica. Su obra destaca por su claridad, erudición y capacidad para sintetizar información compleja de manera accesible y coherente. Prosa medieval. La prosa medieval se caracteriza por su formalidad y el uso de un lenguaje elaborado. Jiménez de Rada emplea un estilo culto y elegante, adecuado para la audiencia de su época, que incluye a otros clérigos, nobles y eruditos. Su lenguaje es rico en referencias bíblicas, clásicas y literarias, lo que refleja su amplia formación y conocimientos. Influencia de la historiografía clásica. Jiménez de Rada fue influenciado por historiadores clásicos como Tito Livio y Orosio, cuyo enfoque en la narración detallada y el análisis crítico se refleja en su propia obra. Al igual que estos autores, Jiménez de Rada combina la narración de eventos
con la reflexión sobre sus causas y consecuencias, ofreciendo un relato no sólo de lo que ocurrió, sino también de por qué ocurrió. Claridad y coherencia. A pesar de la complejidad de los temas tratados, Jiménez de Rada logra mantener una claridad y coherencia en su narrativa. Su habilidad para organizar la información de manera lógica y estructurada facilita la comprensión de los eventos históricos. Utiliza un enfoque cronológico que guía al lector a través de las diferentes épocas y eventos de la historia de Hispania, asegurando que la narrativa fluya de manera natural y comprensible. Uso de fuentes. El estilo de Jiménez de Rada también se caracteriza por su uso cuidadoso y crítico de las fuentes. No solo recopila información de diversas crónicas, documentos y tradiciones orales, sino que también las evalúa y compara para ofrecer una versión más precisa y confiable de la historia. Este enfoque crítico es una de las razones por las que su obra ha sido valorada por historiadores posteriores. Narración y descripción. Jiménez de Rada es un narrador hábil, capaz de combinar descripciones vívidas con análisis detallados. Sus descripciones de batallas, personajes y eventos son a menudo muy detalladas, lo que permite a los lectores visualizar los acontecimientos y comprender su importancia. Al mismo tiempo, su análisis de las motivaciones y consecuencias de estos eventos proporciona una profundidad adicional a su narrativa. Elementos retóricos. El uso de elementos retóricos es otra característica distintiva del estilo de Jiménez de Rada. Emplea técnicas como la repetición, la enumeración y la comparación para enfatizar puntos importantes y mantener el interés del lector. Estas técnicas retóricas no solo embellecen el texto, sino que también ayudan a subrayar las lecciones morales y políticas que Jiménez de Rada intenta transmitir. Erudición y accesibilidad. A pesar de su erudición, Jiménez de Rada logra hacer su obra accesible a una audiencia amplia. Aunque su estilo es culto y sofisticado, evita el uso excesivo de tecnicismos y jerga que podrían dificultar la comprensión. Su habilidad para comunicar ideas complejas de manera clara y directa es una de las razones por las que su obra ha perdurado a lo largo de los siglos. Organización. La historia de Rebus Hispaniae está organizada del siguiente modo. 1. Génesis 2. Historia Romanorum. 3. Ostrogotorum Historia. 4. Junnorum Vandalorum, Suevorum, Alanorum et Silinguorum Historia. 5. Historia Arabum y 6. Breviarium Historiae Catholicae. Quienes quieran disfrutar de la visión de esta obra en formato original pueden hacerlo en el enlace que dejo en la descripción. Esto ha sido todo. Espero que hayan disfrutado con el programa y nos vemos la semana que viene.